Ha llegado el momento, después de analizar diferentes opciones, compañías, riesgos, pros, contras, has decidido dar el paso hacia la inversión. Pero como sabes, antes de iniciarte en este mundillo existe una especie de mantra no escrito que todo inversor debe tener en cuenta: contar con un sólido colchón de emergencia. Vamos a ver qué es un fondo colchón de emergencia, cuánto debemos tener en él y dónde podemos depositarlo. Comenzamos. Pues sí, es prácticamente obligatorio tener un colchón de emergencia antes de empezar a invertir. Esto es así. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿De cuánto dinero estamos hablando exactamente? Pues bien, el colchón de emergencia, no, esto no es la cantidad de dinero que deberías tener ahorrada antes de invertir tu dinero. Esto te permitirá afrontar con cierta tranquilidad los imprevistos o posibles pérdidas que puedan ocurrir. Este fondo de emergencia es necesario por varios motivos. El primero es que si decidimos invertir todos nuestros ahorros en productos que no son totalmente líquidos y nos surge un imprevisto con el que necesitamos el dinero de manera urgente, no vamos a poder contar con ese importe hasta que deshagamos la inversión. El segundo es que cuando invertimos, como los mercados se mueven, el valor de nuestra cartera puede caer temporalmente y si de pronto necesitamos disponer de ese dinero, puede que nos toque hacerlo en una de esas fases de bajada y por lo tanto con pérdidas. Es mejor tener un fondo de emergencia del que poder tirar para no tener que coger el dinero que tenemos invertido cuando llega un gasto extra o una situación financiera adversa de cualquier tipo. Además, tiene otra ventaja, lógicamente, nos da esa tranquilidad cuando llegan las caídas en los mercados financieros y nos ayuda a no vender presa de pánico, sino a confiar en el largo plazo. Por este motivo, se aconseja invertir solo aquella parte del dinero que no se vaya a necesitar en varios años. Tener un colchón de emergencia no quiere decir tener muchísimo dinero bajo la almohada, nada que ver con eso. Si lo hacemos, estaremos perdiendo la oportunidad de sacarle rentabilidad, incluso perdiendo su valor debido a la inflación. Invertir parte de nuestro patrimonio supone una responsabilidad muy importante, ya que estamos poniendo en juego nuestro bienestar futuro. Entonces, ¿cuánto necesito tener ahorrado en un colchón de emergencia? Antes de seguir respondiendo a esta pregunta, te recordamos que le des like a este vídeo si te está gustando, te suscribas al canal si aún no lo has hecho y fijes la campanita para no perderte nada. Seguimos con la respuesta a esta pregunta. Antes de definir la cantidad que se necesitará tener en el fondo de emergencia, también es importante que diferenciemos los ahorros que se guardan con un objetivo concreto, pues por ejemplo comprar un coche o una casa, y el fondo de emergencia, que se creará únicamente para hacer frente a ese fin, el de los imprevistos. Ahora bien, calcular el importe que se necesita dependerá del nivel de vida de cada persona, objetivos y necesidades. Por lo general, se recomienda mantener una cantidad que nos permita hacer frente a entre 6 y 12 meses aproximadamente de nuestros gastos fijos mensuales. Vamos, alimentación, hipoteca, gastos de vivienda, transporte, etc. Así, si por ejemplo esos costes se sitúan en los 800 euros, esto significa que tendríamos que tener como mínimo entre 4.800 y casi 10.000 euros. Pero obviamente la cantidad depende de cada persona y sus circunstancias, por llevarlo a dos extremos. Una persona con 3 hijos y que trabaja en una startup debería tener más meses de gastos cubiertos por el colchón de emergencia que un funcionario que no tiene hijos. La seguridad de los ingresos de este último será mayor y por tanto necesita tener menos cobertura. Obviamente este cálculo también dependerá de la tranquilidad que a cada inversor le dé tener un colchón de emergencia, ya que habrá quienes duerman mejor por las noches con una menor cantidad y quienes no se arriesguen hasta tener un colchón un poquito más grande. Por último, ¿dónde depositar el dinero del fondo de emergencia? Puesto que el dinero del fondo de emergencia tiene que estar disponible ante cualquier imprevisto, lo mejor para ello será utilizar una cuenta remunerada. Eso sí, habrá que tener en cuenta que en muchas ocasiones se exige contar con un saldo mínimo por un periodo de tiempo determinado para obtener esa remuneración. Esto no implica que el dinero no pueda ser utilizado en cualquier momento, aunque obviamente no se obtendrá esa remuneración de la que estamos hablando. También puedes meterlo en un fondo de inversión de muy bajo riesgo, del que puedes sacar el dinero siempre que te haga falta, aunque siempre obviamente que vamos a meter el dinero en un fondo es mejor pensar a largo plazo. Te dejamos el enlace de nuestro escaparate de riesgo bajo en la descripción. Otras opciones serán depositar el dinero en una cuenta de ahorro o incluso en un depósito a plazo que no nos penalice por sacarlo antes de tiempo. Y eso es todo, esperamos que te haya sido útil y sobre todo que te hagas con tu colchón de emergencia para empezar a invertir cuanto antes. Finect, invertir en modo fácil.